Buenos días, soy Víctor, está viendo Carne Carnero. Bueno, vamos a vender estas tres vacas que las pasé por aquí. Están aquí ahora aquí tumbadas. Son vacas de estas de desviaje, vaya, de fábrica, vacas de leche. Bueno, que ahora van más viejas. Y bueno, esta de aquí la vendemos porque no preña. Pero las otras dos sí que son vacas más viejas. Esta, por ejemplo, tiene 9 años. Duró muchísimo, casi 10. Estas sí que son algo más jóvenes, de 7 años y algo, casi 8, pero vacas muy buenas, pero que bueno, que bajaron la producción y alguna no preña y bueno, y se dejan como descartes y para carne, que ahora subió muchísimo el precio de la carne, están máximos históricos. Estamos muy contentos, esperamos sacar una buena tajada de estas vacas, que hay que pagar muchas facturas, estuvimos gastando mucho. Y nada, viene ahora ganas de José por ellas, David, y las vamos a cargar y mañana estarán colgadas boca abajo en una cámara frigorífica. Esta carne no tiene es de buena calidad, está rica, seguro que la comisteis por ahí de chuleta de vaca, vieja y tal, pero a ver, no tiene tanta calidad, ni infiltración de grasa, ni cogen tantos kilos, ni pesa tanto en la canal como si fuera una limusina, una rubia gallega, bueno, una vaca de carne o bueno, todo tipo de vaca de carne, pero bueno, es de muy buena calidad. Y nada, estas van para matadero hoy y nada, están a muy buen precio y nada, van gordas y pesadas y esperemos sacar, como siempre digo, vacas viejas, dinero nuevo. Así que nada, a ver, estoy esperando aquí, a ver, y baja aquí con el camión y les abro la puerta hasta aquí y encuamos ahí el camión y nada, suben, están acostumbradas a andar por las fincas y cambiándolas y nada, están muy acostumbradas a andar. A ver, que suben muy bien, están muy contentos aquí con nosotros, que le tenemos aquí un sitio muy cómodo para el camión, que aquí no se anda con cuerda ni nada, se carga todo el ganado suelto y mucho mejor, que más tranquilo para ellos y para nosotros, para que no manquen a nada. Así que nada, vamos a seguir, que después tenemos que cargar agua, cambiar terneras y limpiar aquí donde estuvimos sacando el purín. Y poco más, ya os iré contando. Así que nada, muchas gracias por el vídeo y vamos a ir trabajando, tío.